Bienvenidos amigos a esta nueva sesión que es la cuarta de este ciclo de estudios de intermedio de la sabiduría de la Kabbalah. Nos acompaña el amigo Ricardo. Hola a todos, bienvenido una vez más. ¿Sí? Un gran abrazo para todos los amigos que nos acompañan desde diversas partes de América y del mundo. Y como les estaba comentando, nos corresponde en este ciclo o esta clase número 4 estudiar el Parsuf espiritual. Y esto es parte de una estructura que Malhut debe construir para poder realizar las acciones que le permitan más adelante eh, continuar con su desarrollo. Anteriormente habrán visto la clase relativa a las 4 fases de la luz, que la luz en sus 4 fases va actuando y va desarrollando este deseo desde su estado de inanimado hasta su estado de hablante. Entonces llegamos a un estado que se denomina Malhut de Ein Sof, donde Malhut obtiene su llenado sin límite, y en ese momento Malhut decide restringirse debido a que aparece la vergüenza. La vergüenza debido a que es consciente de que recibe el llenado sin haber hecho o haber realizado mérito. Entonces, como Malhut obtuvo ese llenado y quiere obtener el estado del otorgante, que es un estado muy elevado, quiere alcanzar ese estado de otorgamiento, entonces se restringe y pasa de ser Malhut de Ensof a ser Malhut de la restricción o Malhut a Sinsum. Y tenemos en este caso la primera restricción. La primera restricción es un evento muy importante porque es la primera acción que el creador realiza en forma independiente. Decide restringir su recepción porque desea recibir pero con la intención de otorgar. Entonces, como desea recibir con la intención de otorgar, se hace necesario que exista una estructura que pueda ayudarle para lograr ese objetivo. Y esta estructura es el Parsuf espiritual, que realiza algunas acciones y tiene unos componentes. Y en este lugar cabe recordar de que los cabalistas utilizan el lenguaje de raíz y rama para referirse a aquellos elementos del mundo espiritual que, como sabemos, no tenemos nosotros palabras para describirlos, para definirlos. Entonces hacen referencia a estos elementos con lenguajes de nuestro mundo. Entonces, el Parsuf es una estructura que, si nos puede mostrar por favor las amigas del equipo técnico en la pantalla de la tableta. El Parsuf es una estructura que posee una parte superior que es un rosh o una cabeza, y esta parte es la que la va a ayudar a realizar el cálculo de la intención. Porque lo que desea lograr esta cuarta fase es llegar a recibir con la intención de otorgar, que esa es la forma en que puede acercarse más al otorgamiento, recibir con la intención de otorgar. Entonces aquí en este lugar del Parsuf, en esta estructura, en esta cabeza se realiza ese cálculo. Además de esta cabeza posee un cuerpo, un guf, y este cuerpo se compone de un
pecho o una parte interior y una parte correspondiente a las extremidades o sof. Un toj y un sof. El sof es el final del parsuf o el final de las piernas también se dice, o sium. Y las fases o aquellos deseos que están más cercanos al otorgamiento se ordenan más cercanos al Rosh del Parsuf. Entonces existe unos deseos de fases Shoref, Aleph, Bet y Gimel que se ordenan acá en el Toj del Parsuf, y existe un deseo de fase Dalet, el cual no puede recibir con la intención de otorgar, que se queda en el Sof de Parsuf. Entonces, en principio no estaría participando de la recepción de la luz. ¿Por qué? Porque en el Rosh se realiza un cálculo, y ese cálculo permite el ingreso de la luz, que en este caso sería la luz directa o Yashar, desde P, que sería en esta estructura la boca del Parsuf, hasta Tabur, de P hasta Tabur, y Tabur en este caso corresponde al ombligo del Parsuf. Entonces, vuelvo a repetir de que en este caso estamos hablando de elementos corporales que hacen relación a elementos del Parsuf que está en un mundo superior. Entonces, como no tenemos otras palabras, los cabalistas nos han entregado estas que corresponden con partes del cuerpo que se pueden utilizar debido a que sus raíces están en estos elementos del Parsuf espiritual. A lo mejor se puede complicar un poco entender esto cómo funciona, pero la verdad es que los cabalistas nos han preparado esta información de esta manera para que, haciendo referencia a las partes del cuerpo, a nosotros nos sirva como una memotécnica para poder entender y estudiar este proceso. Entonces, estábamos en la figura diciendo que el Rosh, la parte que corresponde al Rosh del Parsuf, se va a realizar un cálculo, va a venir una luz directa, una Or Yashar, va a ingresar desde P hasta Tabur, no va a pasar de Tabur al Sium porque ahí están los deseos que no se pueden utilizar con la intención de otorgar, y posterior a este ingreso de la luz, por un mecanismo que vamos a estudiar detalladamente más adelante, la luz retorna y tenemos una luz reflejada. Como aquí en el Rosh hubo un cálculo de la luz que podía ingresar, parte de la luz que no ingresó queda como luz circundante por fuera del Parsuf. Entonces, vemos que esta estructura, que es lo importante que vamos a estudiar hoy, es el Parsuf espiritual, que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo, que tiene un interior y un final. Los deseos más cercanos al otorgamiento se ubican más cerca del Rosh, y los deseos más lejanos o que no se pueden utilizar con la intención de otorgar se encuentran más lejanos hacia el final del Parsuf, hacia el Sium. Esto, digamos que es lo principal que vamos a revisar hoy día, es la parte más importante. Siempre nosotros le hemos dicho de que la idea no es tratar de aprenderse las cosas de memoria, tratar de intelectualizar esto, sino que lo que tenemos que hacer es estudiar con la intención de que la luz circundante actúe sobre nosotros como grupo que estudia, y ayude a corregirnos. En la medida que nosotros estudiamos con la correcta intención, vamos a ver de que la luz circundante va a actuar y nos va a corregir. En algún momento, Ricardo, me parece que decía Raf de que estudiar es como una acción material y usar la intención con el fin de alcanzar el otorgamiento es como la parte espiritual del estudio.
La verdad es que lo único que, claro, el acto en sí es lo que se refleja y que se puede observar desde afuera. Y mucho podemos ver que mucha gente puede estudiar. Pero lo que está oculto a nosotros es la intención de cada uno y cuál es el objetivo de ese estudio, qué es lo que persigue, qué es lo que quiere, qué quiere alcanzar, qué quiere lograr. Entonces tenemos que un mismo estudiante puede desear algo para sí mismo y hay otro que en verdad busca mediante el estudio una corrección. Quiere conectarse con su alma, con el Creador. Quiere sentir esta fuerza de otorgamiento, por lo cual es buscando una igualdad de forma. Entonces el estudiante empieza a escuchar cuál es el objetivo del estudio, empieza a entender cuál es su forma de avanzar y cómo tiene que realizarlo. Y esos discernimientos empiezan a orientar esa intención en su estudio propio. Entonces partió estudiando de una forma y a medida que pasa el tiempo empieza a entender cuál es la intención que subyace en el estudio y cómo puede lograr y alcanzar esas luces que están frente a él, pero que él por la ocultación no lo puede medir, no lo puede sentir. No tiene esa igualdad de forma para tener la sensación de lo que hablan los cabalistas. Entonces de alguna forma empieza a atraer esas luces circundantes hacia sí mediante solo la intención. Porque lo único que cambiamos, el deseo no se ataca, no se maneja, es nuestra naturaleza. De hecho, los deseos llegan. El punto es que cuando llegue el deseo, nosotros entendamos cuál es la intención que subyace en el deseo o a dónde podemos dirigir esa intención. Pues siempre va a ser un deseo recibir. El punto es cómo entonces podemos recibir ese deseo de buena forma y no en este ocultamiento que empezamos a cometer errores. Entonces la intención. Sí, la intención es muy importante y podríamos aprovechar entonces en este momento para ver un video de rap que aparentemente lo hemos visto, pero es importante repasar este asunto. Amigas, por favor. Yo le puedo dar una botella de Coca-Cola a un amigo y va a ser una acción espiritual, o puedo hablar de él, de un libro de Kabbalah, y que sea una acción únicamente material. Si nosotros queremos saber lo que dice en el libro con nuestra mente animal, nosotros aprendemos el test, el estudio como de las 10 sefirot como matemático, entonces eso se llama una acción material, corporal. Si nosotros nos sentamos juntos y nos divertimos y tenemos la intención que eso nos conecte y nosotros revelamos en nosotros la capacidad de revelar la espiritualidad, entonces es una acción espiritual. No hay diferencia entre las acciones, solo en la intención. Bien, y luego de este video es buen momento para, amigo Ricardo, saludar a los amigos que están conectados con nosotros, tanto en Zoom como en Facebook. En Facebook y en Zoom, sí, tenemos grupos, incluso también tenemos grupos ahí, están en pantalla, Tulancingo, Guadalajara, amigos de Colombia, México, Argentina. De hecho, pueden verlo. Sí, un gran saludo para todos los amigos, clase a clase. para todos los amigos que se conectan frecuentemente, que están ahí. Es muy bueno verlos ahí conectados y con gran intención. Y solo decirles que hay que continuar adelante y poner mucho empeño. Entonces, nosotros estábamos viendo de que para continuar su trabajo, esta cuarta fase, o esta Malhut Teisof, que se restringió, construye este Parsuf, esta estructura que le va a ayudar a continuar su desarrollo. ¿Por qué es importante esta estructura? Porque esta estructura nosotros la vamos a seguir viendo más adelante, en la medida que se van desarrollando más acciones en esta fase. Vamos a ir viendo que esta estructura de Parsuf se va a ver repetida en muchas ocasiones. Entonces es importante repasar esta información y tenerla siempre presente.
Y si podemos ver la tableta, tenemos que en algún momento se había dicho que cada elemento que cumple alguna función en esta sabiduría se puede considerar que está compuesto de 10 sefirot. Por tanto, entonces, el Rosh del Parsuf, que cumple la función de calcular la luz que puede ingresar con el fin de otorgar, entonces se puede considerar que el Rosh está compuesto por 10 sefirot. Así también, la parte interior que recibe la luz, desde P hasta Tabur, desde la boca hasta el ombligo, también se puede considerar, como cumple esa función especial, también se puede considerar que está compuesta de 10 sefirot, así como la parte que se restringe, que al estar restringida también está realizando una acción importante. Aparentemente, al estar restringida y no recibir luz, podríamos pensar que está fuera de la acción, pero está realizando, con su restricción, está realizando una acción muy importante y también la podemos considerar que está compuesta de 10 sefirot. De la misma manera, nosotros podríamos considerar que el Parsuf completo lo podríamos considerar como compuesto de 10 sefirot también. ¿Cuándo se va a considerar en cada caso? Va a depender del estudio que estemos realizando. Entonces, quizás este no sea el momento para que nos compliquemos con esos detalles, pero sí se menciona para tenerlo presente. Entonces, cada elemento de la espiritualidad que realiza una función especial se puede considerar que está constituido por 10 sefirot. Nosotros también hemos visto, especialmente en la parte de las 4 fases de la luz directa, que son 4 fases más la fase 0, que es la fase raíz, que está compuesta de 5 elementos, y usualmente vamos a ver en nuestro estudio estas divisiones de 5, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo nosotros este recuento de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, cuando nombramos Serampin, Serampin están ahí las 6 sefirot que completan las 10. Entonces, ¿y por qué se estudia en este caso, en esta estructura de 5? Porque nosotros sabemos que nos dicen los sabios que esta es una escalera de 5 mundos, 5 parsufim y 5 sefirot, que son los 125 peldaños de la escalera del alcance espiritual. Entonces, de ese punto de vista conviene considerarlo como 5. Pero nosotros sabemos que dentro de esas 5 están siempre estas 10 sefirot que de alguna manera nosotros podemos utilizarla para realizar este estudio. En este Parsuf está Malhut de Insop, que se ha restringido con todos sus deseos, y repetimos que el lugar donde se realiza el cálculo es el Rosh, que es cabeza, y en la medida que hay deseos con los cuales se puede trabajar con el fin de otorgar, entonces está constituyendo el Toj del Parsuf, y en la medida que hay deseos con los cuales no se puede trabajar o están restringidos, entonces constituyen el Sof del Parsuf. En esta clase lo que vamos a hacer nosotros es repetir esto de esta estructura, porque es muy importante para el estudio posterior. Yo no sé si de alguna manera en este punto como que se empieza un poco a complicar el estudio, pero ustedes deben ver que esta forma de presentación es bastante lógica y se adapta bastante a la forma en que nosotros estamos realizando este estudio. Si a ustedes no les resulta fácil asimilar esto, entonces van a tener que repasarlo y seguir repasándolo, y si no lo entienden tienen que volver a repasarlo, porque de esa manera es como se realiza este estudio. Hay una pregunta de Itza de Facebook. ¿Qué lecturas recomiendan para entender más la lección de hoy? Para estudiarla en la semana, para reforzar el tema. Bueno,
amigos, nosotros sabemos que este estudio se está tomando del libro Mundos Superiores de Rab Lyman. Este es el libro guía para este ciclo de intermedio, y lo que estamos estudiando nosotros va de la página 53 a la 70. Ahora, este material lo suben a la página. Sí. Y por otro lado también hay material en el blog y en el sitio de Kabbalah.info. Usted hay un buscador a mano derecha arriba que es de Google. Dentro del sitio de Kabbalah.info ustedes colocan la palabra Parsuf y sale bastante extenso todos los elementos que se han publicado con respecto al tema. A veces es fácil, sirve leer, aun cuando no se entiende, porque empieza a armar en la cabeza la persona el concepto, empieza a entender distintas formas de mirada y línea con respecto al mismo fenómeno llamado Parsuf, y de hecho le va llenando información, por lo cual se hace una idea más completa con respecto a la función que cumple y cómo es esto de sus partes que la componen, cómo estas partes interactúan con la luz, entendiendo que el Parsuf es igual que el Cli o la vasija, y por lo cual es muy importante que tengan como base bien entendido. Ahora, no materializar esto porque esto está dentro de la persona, pero después van a empezar a entender qué son este como sentido adicional que se empieza a construir llamado Parsuf y que les permite captar este mundo espiritual. Pero como buscador en el blog del Rab y también en los materiales que van a ser subidos tanto en Facebook como en la página, pueden encontrar mucho material con respecto a esta definición y sus componentes, incluso más allá a lo mejor de la lectura que corresponde a esta clase, un poco más avanzado, para el que quiera profundizar. Pero como dice Marco, en el fondo hay que ir repitiendo, leyendo hasta que uno entienda el concepto, porque este concepto se va a seguir repitiendo y eso es lo bueno, que va a ir adentrándose cada vez más, por lo cual se va a ir repasando y se va a volver al punto original de sus partes, sus acciones y todo, hasta que se empiece a entender su proceso, por qué funciona, cómo funciona, en qué consiste. Sí, amigos y amigas, recordar que nosotros, a pesar de que en algún momento se pueda considerar que esto se está complicando, estamos viendo un estudio bastante superficial. Esto, como dice el amigo Ricardo, se retoma en los estudios que se hacen diariamente en clases matinales, por ejemplo. Todos estos temas se vuelven a estudiar, no una, sino que muchas veces, porque hay muchos conceptos y hay muchas acciones que ocurren en esta estructura. Entonces, nosotros estamos viendo los elementos comunes que necesitamos para avanzar en este estudio, en este ciclo intermedio, y en la medida que nosotros persistamos en el estudio vamos a ir avanzando en otros aspectos que, por supuesto, en una lección de esta duración no se puede profundizar. Laura Victoria pregunta, que está en Zoom, perdona, dice, es decir, aunque no entendamos del todo intelectualmente, ¿tenemos que seguir adelante? Sí, por supuesto, porque hay lecturas donde los sabios nos dicen de que al mencionar el nombre de las luces, entonces nosotros activamos esta luz circundante que nos reforma o que nos corrige. Nosotros estudiamos no con la intención de adquirir conocimiento, sino que con la intención de alcanzar este atributo de otorgamiento, o sea, recibir con la intención de otorgar. Nosotros de alguna manera queremos alcanzar ese atributo que es por nuestra parte la intención. Junto con eso, en algún momento va a venir todo esto que es la intelectualidad, también se va a agregar, pero lo importante no es saber los detalles de todas estas partes del Parsuf y todas las acciones que ocurren aquí, sino que lo importante aquí es que ocurrió una primera restricción en el creado, en esta Malhut de Ein Sof, que se restringió porque sintió la vergüenza y decidió no recibir en aquellos deseos que no podía utilizarlo con la intención de otorgar. Eso es lo importante. Entonces, para eso construyó o
se ayudó de esta estructura que es el Parsuf espiritual. Eso es lo importante, que hay una parte de los deseos que se pueden utilizar con la intención de otorgar y una parte de los deseos que no se pueden utilizar con la intención de otorgar, y por eso ocurre esta primera restricción. Hay una pregunta ahí justo de Rosa García de Facebook. ¿Qué es lo que se restringe exactamente? Exactamente lo que Malhut restringe son aquellos deseos que no puede utilizar con la intención de otorgar. O sea, aquellos deseos los cuales no puede recibir con la intención de otorgar. Y eso es lo que tiene que, de alguna manera, ayudarse a definir con el Rosh, con la parte que realiza el cálculo. Entonces, este Rosh empieza a trabajar y ver en qué medida se puede recibir con la intención de otorgar desde P hasta Tabur, donde se ordenan estos deseos que son más elevados, y restringe totalmente aquellos deseos que están más alejados del otorgamiento, en los cuales no se puede recibir con la intención de otorgar. Junto con eso vamos a decir de que estas luces que ingresan al Parsuf desde PA a Tabur tienen nombre. Nosotros siempre hemos dicho que la luz es una sola y que no cambia, pero para propósito del estudio, nosotros ya vimos que hay una Or Yashar, que es una luz directa, una luz retornante, que es Or Joser, hay una luz cuando ingresa que se llama luz interior, Or Nimi, y hay una luz circundante, que es la que ayuda al desarrollo del Parsuf por fuera de esta estructura. Entonces, estas luces, cuando ingresan al Parsuf, se llaman teamín o sabores. Y cuando salen, el vacío que dejan son llamados puntos o nekudot. Junto con existir estos conceptos de, por un lado, teamín, sabores o luces, y nekudot, puntos, o sea, entrada y salida de la luz, también estas acciones de entrada y salida dejan unas impresiones en el Parsuf, y estas impresiones también tienen nombres, y pues, la impresión de la luz que estuvo y ya no está se llama tagín o coronas, y las impresiones de los nekudot se llaman otiot o letras. Por favor, amigos y amigas, no desesperarse con todos estos conceptos y todos estos nombres de las luces, no se preocupen. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, estamos tratando de todos unidos en la intención de alcanzar el otorgamiento, o que los amigos alcancen, es que estamos nosotros estudiando todo esto, no con la intención de alcanzar conocimiento o llenarse de conocimientos. Entonces, vemos que se agregan aquí bastantes conceptos. También dentro del Parsuf espiritual ocurren otros fenómenos. El masaj, que es la parte que se ubica en P, o en la boca del Parsuf, que restringe la luz, se compone de dos elementos. Este masaj tiene dos masajín. Entonces hay una parte de este masaj que es el que rechaza permanentemente la luz, y el otro elemento es el que desciende junto con la luz. Es como que fuera un depósito elástico, que en la medida que la luz ingresa, el fondo del depósito llega también conjunto con la luz hasta Tabur. Y la parte superior, que fuera como la boca de este depósito, permanece en P. Entonces la luz baja dentro o entre medio de estas dos partes del masaj, una parte que rechaza y una parte que recibe la luz desde P hasta Tabur, y se produce ahí este fenómeno, que este masaj, por supuesto, ayuda a que se produzca esta primera restricción, de que la luz no puede penetrar debajo de Tabur, o sea, no puede pasar desde el ombligo hasta la terminación de las piernas, sino que se queda ahí en Tabur, y estos masajín son los que ayudan a que esa acción se pueda realizar convenientemente. Por otro lado, la porción de la luz que queda por fuera del Parsuf presiona en Tabur, y se produce
aquí un efecto que se llama impacto frontal y circundante entre la luz que presiona por interior, la luz interior que presiona por dentro de Tabur y la luz circundante que presiona por fuera de Tabur. Entonces estas dos luces, una por dentro del cuerpo y otra por fuera del cuerpo del Parsuf, en el ombligo, se juntan y chocan, entonces eso se llama un impacto frontal y circundante, que las dos luces quieren presionar para que esta luz se siga expandiendo, pero cuando se produce este impacto frontal, entonces la luz que había bajado junto con el masajín que llega hasta Tabur, sale, es rechazada fuera de esta estructura, fuera de este Parsuf, y vuelve y se convierte en luz retornante fuera del Parsuf. Entonces, todo esto es un proceso que produce que se vayan limpiando o mejorando algunas partes de este Parsuf. Nosotros en este momento no podemos profundizar mucho en estas acciones, pero todo esto, por supuesto, tiene un propósito. No es que la luz entra y salga y es como que no hubiese pasado nada, no. Aquí ocurren muchas acciones que tienen consecuencias, y una consecuencia son las purificaciones que ocurren por estas acciones que posteriormente vamos a ver que se repiten, que este ingreso y salida de la luz se repite y genera cambio en esta estructura que es el Parsuf espiritual. También tenemos que mencionar que cuando la luz impacta acá en el masaj, se produce un fenómeno que se llama acoplamiento de golpe o sibuk de acá, y este acoplamiento es el golpe que produce la luz en el masaj y es detenida ahí y se divide en estas partes que ingresa dentro del Parsuf y la parte que queda fuera, que es la luz circundante. Entonces habíamos dicho que la parte que ingresa se llama ornimi o luz interior, y la luz directa se llama or yashar. Posteriormente, cuando esta luz se retira del Parsuf, se convierte en luz retornante o or joser. Entonces, amigos, vuelvo a repetir de que todo esto que estamos comentando no es para que ustedes se compliquen. Esta información la pueden ver, ustedes tienen las páginas del libro, pueden repasar esta información. Lo importante es que estamos nosotros unidos acá en esta intención que nos va a permitir en algún momento llegar a la corrección de nuestro deseo y alcanzar este deseo de recibir con la intención de otorgar. Y amigo Ricardo, ¿tenemos más preguntas? Dice Laura Victoria, ¿nos podrías dar un ejemplo, por favor? Me imagino que tiene que ver con la restricción para los deseos que pueden ser utilizados, o puede ser la pregunta que ella había hecho con respecto a que si esto se alcanzaba en forma intelectual. Entonces quiere dar un ejemplo. Sí. Adelante. No, de alcanzar intelectual uno podría dar ejemplo en este mundo de las matemáticas, a lo mejor. Las matemáticas están frente a nosotros, pero un niño, mientras no tenga el concepto de cantidad, menos de las operaciones matemáticas, va a entender que aun cuando vea matemáticas frente a él no lo revela, no lo puede observar, no puede ver, porque el fenómeno del concepto de cantidad es un desarrollo en el cerebro que el niño empieza a captar y a entender que 5 manzanas es lo mismo que 5 naranjas o 5 piedras o 5 sillas, es decir, no importa el objeto que está frente a mí, sino el concepto de cantidad tiene que ver con el número, con el conjunto de características que yo determino y lo numero. Entonces, de alguna forma, uno puede hacer un parangón en el sentido de que empieza a entender una ciencia, en este caso la sabiduría de la Kabbalah, en la cual empiezo a entender los conceptos y empiezo a ver que estos conceptos están frente a mí, y los siento y los mido y los observo y los puedo empezar a utilizar. Por ahora son palabras que no entiendo, que la luz entra, sale, masaj, y hace una suerte de un proceso.
que está hablando incluso de la persona, de lo que pasa en la persona, porque todo esto está dentro de la persona. Pero el punto es que, entonces, ¿cómo puedo empezar a entender si yo no tengo ese atributo que es el otorgamiento? Y ahí viene el problema del ejemplo. Porque haga la acción que yo haga en este mundo siempre es con el deseo de recibir. Por lo cual no entiendo lo que me cuentan los cabalistas, porque están hablando de una naturaleza que es contraria a la que yo fui creado. Pero de alguna forma yo tengo que empezar a construir ese instrumento llamado Parsuf para tener esa naturaleza que es la intención de otorgar. Una vez que yo tenga la intención de otorgar, empiezo a captar aquello que está escrito y que me dicen, porque no voy contra mi deseo, que es mi naturaleza, porque así fui creado y eso hasta el final soy yo. De hecho, de alguna forma, por eso me crearon de esa forma, para poder recibir lo que me quieren dar. Por eso que es Lecabel, es decir, sabiduría del recibir, Kabbalah. Por lo cual, solo tengo que cambiar la intención. Y eso es lo que no entiendo. ¿En qué consiste cambiar la intención? En cómo yo, el deseo que me llega, yo antes que llegue el deseo, yo ya empiezo a pensar, por eso hay un rocho, hay un discernimiento que empieza a tener la persona a calcular o a hacer un cálculo de cuánto puede recibir, con qué deseos puede trabajar, y empieza a entender en su interior qué es esto del otorgamiento. Entonces empieza a hacer como actos, primero pareciera como mecánico, hasta que empieza a entender y captar que hay sutileza y diferencia y discernimientos nuevos que le da esta nueva fuerza, este nuevo forma de deseo que no estaba en él, que es algo nuevo pareciera la creación. Por eso que el deseo de recibir es existencia de la no existencia. No es lo que existe es solo la luz. Entonces estamos inmersos en un mundo de luz, pero no lo podemos captar porque está oculto a nosotros. Y es porque no tenemos igualdad de forma. Y los cabalistas nos empiezan a enseñar cómo hacer el parsuf, con el masaje, sobre todo con el masaje, se construye el rosh, en la cual hace el cálculo para que la persona pueda recibir esa luz que está frente a él y pueda entrar en su interior en una luz interna. Y además esta luz circundante que se devuelva, de alguna forma también lo influye y penetra en el parsuf y empieza a construir en la persona nuevos discernimientos y nuevos deseos que antes no existían porque no conocía esta fuerza del otorgamiento. Entonces empieza a construir parsuf de otorgamiento y tiene parsuf de recepción. Y estos nuevos parsuf de otorgamiento son los que le permite trabajar. Y con algunos deseos puede empezar a trabajar y con otros todavía no, porque no está corregida la persona, no tiene esa capacidad del masaje, en la cual puede resistir a esta luz, para que hacer una resistencia y pueda empezar a hacer ese cálculo con cuánto puede trabajar o no. Pero para poder trabajar tengo que tener la sensación. Para tener la sensación tengo que construir algo. Y ahí estamos en ese proceso. Primero entendiendo que tenemos que realizar un parsuf, hay un masaje, hay un desarrollo, y eso de alguna forma la persona es como un niño que quiere captar, que quiere entender, que está frente a un concepto de cantidad o matemática o lo que sea, un mundo que se le presenta, que tiene 2 años, 3 años, su cerebro de a poco empieza a captar esta información que le viene de la realidad y empiezan a explicarle los adultos y él mismo se desarrolla en sí y empieza a entender qué es esto de que donde él vive, quiénes son sus padres, el país, la naturaleza, lo que lo rodea. De alguna forma empieza a captar esta información y empieza a entender y se desarrolla. Y ese cambio que ocurre desde una guagua hasta un niño en la edad escolar y preescolar y así sucesivamente hasta llegar a su desarrollo, es un poco lo que empieza la persona al estudiar esta sabiduría, que empieza a traer luces desde su raíz espiritual, empieza a entender, a captar el nombre, a empezar a entender, a desear entender. Es como que quiere que este material lo influya, porque está hablando de él. Le dicen que habla de él, de sus pensamientos, sus emociones, de su interior, pero él no lo ve, no lo entiende, porque lo que él tiene es una dicotomía de la realidad, en una parte interna y una parte externa que se le presenta, una realidad externa que ve, que observa. Y de a poco empieza a entender que eso que estaba afuera está todo dentro, y empieza a tener herramientas para captar esta luz que está afuera y esta forma de información que el Creador siempre la influye mediante el amor. Pero como él estaba en esa desigualdad de forma, no podía captarlo, estaba oculto, estaba en oscuridad, era un punto negro. Y lo que hizo, desarrollar este punto, a desarrollar una vasija, un parsuf, poniéndole un masaje, una resistencia, un roch, una cabeza que empieza a discernir y que empieza a tratar de captar esta luz que está frente a él.
y empieza a trabajar con la luz, en el fondo empieza a trabajar con la influencia del creador, que es otorgante. Empieza a entenderlo entonces, empieza igual que las 4 fases de la luz directa. La luz entra a la vasija y de algún modo esta luz le influye y le da el deseo del otorgamiento, pero además empieza a entender la fuente de quién viene. Y es exactamente lo que está pasando con el Parsuf una vez que tiene el masaj, cuando la persona empieza a trabajar con esta fuerza nueva que es el deseo de otorgamiento, la fuerza de otorgamiento, que le influye y le va cambiando. Mientras no haya cambio, la persona sigue captando este mundo, que es la sensación del creador que no está, que está oculto, que no hay nada, que no hay luz, que hay espacio, tiempo, lugar, que todo es finito, que no hay eternidad. No siente eso porque está en una dicotomía, en una separación, no hay una igualdad de forma con la fuerza que domina toda la realidad, que es el otorgamiento, el amor, porque él en sí es egoísta y no es capaz de captar porque todo es para sí mismo. Entonces de alguna forma empieza a escuchar y a entender qué es lo que tiene que hacer, y ahí empieza a desarrollarse una mente, un roche, y empieza a hacer un cálculo, y empiezan a crear entonces vasijas o parsut de otorgamiento, y empieza a llenarse con ese tipo de luz, que estaba siempre en reposo, pero necesitaba la vasija para poder entrar. Mientras no estaba eso, seguía en este mundo. Sí, es difícil el ejemplo. Sí, difícil dar ejemplo. Muy buen ejemplo el de la madre, el de la matemática que tú comentabas. Y también se puede considerar un ejemplo quizás la música, que si alguien encontrara un montón de escritos de música y que tienen estos signos musicales, todo este lenguaje musical, probablemente no entendería nada. Estudiando probablemente podría llegar a comprender de qué se tratan estos símbolos, podría tener el alcance intelectual sobre ello, pero si esta persona careciera del sentido de audición, todo ese alcance intelectual que tuvo sobre este componente de los libros no podría sentirlo, porque carecería de este sentido que le permitiría disfrutar la música. Entonces, nosotros estamos en una situación de que carecemos de este sentido espiritual que nos permite sentir la espiritualidad. Entonces, estudiamos esto como que fuera intelectualidad y esperamos, utilizando la intención, poder construir este sentido que nos falta para sentir efectivamente la espiritualidad. Entonces, continuando con el tema del Parsuf, dijimos que desde Tabur hacia el final de las piernas se restringe el Parsuf y no recibe luz. Eso no quiere decir que esté completamente vacío, porque esta parte, que es la parte inferior, que está debajo de Tabur, debajo del Tabur, de todas maneras está realizando una acción, está restringiendo. Entonces, por estar restringiéndose, hay una luz ahí que es una luz de misericordia. Y eso era importante, digamos, decirlo, de que no, por estar restringido totalmente a la recepción de la luz, no existiría ahí nada de luz. Sí existe una luz que es una luz de misericordia, una luz de Hasadín, que está ahí debido al mérito que hace esta parte del Parsuf restringiendo sus deseos. Y eso hace que de alguna manera obtenga vitalidad para existir. Ahora refiriéndonos a lo que vemos en pantalla, nosotros vemos que hay una luz que llega al Parsuf en la fase del elemento 1, que es rechazada por el masaj, y esta luz que llega, esta luz directa llega, sí, la luz directa llega, es rechazada, parte de ella queda como luz circundante por fuera del Parsuf, y dijimos que va y presiona en Tabur por fuera de la estructura, y esta luz ingresa
y dijimos que dentro de lo que sería el ahí TOG... están ocurriendo las dos cosas al unísono. Sí. Está entrando una luz y además circundante entra por tabur y la otra forma directa es la que pudo entrar a través del masaje. Claro, tenemos hacia abajo, digamos. Tenemos en uno la luz directa que impacta en este filtro, en este masaje. Tenemos que parte de ella que no puede ingresar en este número 2, entonces se convierte en luz circundante. Y la otra que ingresó entra. La otra que ingresó se convierte en luz interior, y dentro de esta estructura, como dijimos nosotros, que los deseos se ordenaban desde los que estaban más próximos al otorgamiento, están más cerca del Rosh, y los que están más alejados del otorgamiento se ubican más hacia Tabur. Entonces, las luces que llenan estos deseos se diferencian en diversas tipos, digamos, de luz. Entonces tenemos que en la parte que corresponde a Dalet de estos deseos tenemos luz de Nefesh, en Gimel tenemos luz de Ruach, en Binah tenemos luz de Neshama, en Hayá tenemos luz de Jomma, y en Yehidá, en Choret tenemos luz de Yehidá. Entonces, estas luces, estos sabores, estos teamín, cada luz es como un sabor distinto. Es como un sabor. De acuerdo al nivel. Sí, de acuerdo al nivel. De acuerdo al deseo, si está más cerca de que se puede otorgar, al que no se puede otorgar. Más de acuerdo a este ordenamiento de deseos que ocurren dentro del Toj del Parsuf. Porque por un lado entendemos y nos dicen que la luz es simple, constante y no cambia, la luz que está afuera. Entonces todos los cambios son dentro de la vasija, dentro del Parsuf. Sí. En el fondo es la criatura la que va sintiendo los sabores, así como nosotros sentimos el gusto, o tenemos una audición, distintos tonos, o olfato de distintas formas de variantes o de varianza con respecto a un sentido, ya sea frío o calor en el tacto, la visión, un espectro lumínico que uno observa. Así también las luces que son nombradas en forma diferente son estas sabores o sensaciones que tiene el Parsuf en forma diferente con respecto a un mismo fenómeno que viéndolo de afuera es único y simple. La luz no cambia en sí, es decir, la luz que es una influencia desde el creador no cambia porque el creador no cambia. El que cambia es cómo capta la criatura, porque somos seres que captamos sensaciones. Tenemos distintas sensibilidades de acuerdo a nuestra raíz de alma y también a nuestro proceso de desarrollo. Por lo cual, a medida que la luz ingresa en nuestro interior, vamos sintiendo esos distintos sabores de acuerdo a la profundidad o cómo podamos manejar estos deseos con la intención de otorgar, que es la luz que recibimos o el placer que recibimos. De alguna forma se lo devolvemos al creador, eso más adelante lo vamos a ir viendo después. Pero la forma es que la criatura es la que siente y nombra las luces diferentes, porque la criatura nombró fenómenos y sensaciones diferentes con respecto a una misma entidad, que es la luz. Desde el punto de vista del creador, la luz, eso no cambia, es única, es igual. Tiene 10 sefirot. Es la criatura que puede diferenciar esto, y no hace el uno, no hace el único o el todo. Claro. ¿Entiendes? Sí, como bien dice Ricardo, como cada uno de estas porciones de deseos son distintas, entonces perciben la luz de manera distinta. Alcanzan distintos llenados. Son como niveles de llenado dependiendo de niveles de deseo. Y vemos de que estas luces ingresan y llega esta luz hasta Tabur, y aquí en Tabur se produce el impacto con esta luz circundante que está por fuera, y una vez que se produce este impacto, que estamos acá en este punto 5, las luces empiezan a abandonar, así como ingresaron, van abandonando el Parsuf en el orden inverso en que han ingresado. Y estos sabores, que eran estos llenados, que eran sabores, se convierten en nekudot o puntos vacíos que van quedando dentro de esta estructura. Entonces estos nekudot se corresponden con estos llenados que tenían las luces, estos nombres de las luces que
cuando se nombran las 5 se dice Naranjay, porque de Nefer, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Entonces, esto probablemente se va a profundizar más adelante, todo lo que tiene que ver con el nombre de las luces y todo lo que tiene que ver con estos acrónimos como Naranjay, por ejemplo, que hace referencia a las 5 luces, se va a estudiar más adelante. Lo importante es que hay un llenado que consistía de estos sabores, después abandonan y dejan un vacío o puntos, y a su vez estos llenados y estos vacíos dejan una impresión, una impresión en este parsuf, y estas son las llamadas taigin y otiot, o sea, las coronas y las letras. Y estas coronas... Las letras hebreas tienen corona y tienen... Claro, estas coronas son como los signos que tienen las letras encima, ¿cierto? Como los puntos, esas son las coronas, y de alguna manera nos están diciendo de que esas coronas y esas taguín y esas letras, o tiot, tienen que ver con escritura, entonces de alguna manera nos hacen ver de que esta luz circundante que está por fuera, que nos va a ayudar, nosotros la alcanzamos mediante el estudio de esta sabiduría, y este estudio lo hacemos por medio de estas letras y de estas coronas, ¿cierto? Nosotros estudiamos esto que nos dejaron los sabios, y esto que nos dejaron son coronas y letras, y esta sabiduría que es la Torá, que es lo que nos dicen que es la luz que reforma. Entonces, esta luz circundante que está por fuera de nosotros, que si de alguna manera queremos despertarla, entonces nosotros leemos los escritos de los sabios, y esta luz que es circundante, compuesta de estos símbolos, de alguna manera se activa y realiza un trabajo sobre nosotros para nuestra corrección. Entonces lo importante no es el conocimiento que está ahí, sino que la acción que va a ocurrir debido a la acción de esta luz circundante, que esta Torá, esta luz que reforma, que está siempre disponible para nosotros. Lo que sí, nosotros no somos conscientes de ella porque no tenemos el sentido necesario para captarla. Sí. Preguntas. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, adelante. Rosa García de Facebook. ¿Por qué es que está defectuoso este parsuf? Pregunta. ¿Forma parte del plan del creador? ¿Con qué fin? Si es el principio del creado. No sé a lo que se refiere la amiga con defectuoso. A lo mejor se refiere a que hay una parte... En sentido que necesita corregir, a lo mejor. Hay una parte que no obtiene el llenado, ¿será por eso? Hay una parte que se restringe porque tiene deseos que no pueden recibir con la intención de otorgar. Lo que está diciendo, si es el principio del creado, está partiendo el creado y todo, después de la fase 4 aparece... Lo que pasa es que hay que entender que el Parsuf es una unidad espiritual. Estamos estudiando la unidad, no estamos hablando del proceso ahora. Estamos hablando de un proceso general, cómo funciona el Parsuf. A lo mejor por ahí fue la confusión. ¿Puede ser? Porque pudiera de hecho, ser, aparte... hay un Parsuf que es propio de la historia humana, hay un Parsuf que, o sea, es el mismo Parsuf que uno lo puede subdividir y dividir, porque además tiene partes internas, partes externas, está Israel, las 70 naciones, después vamos a ver Gagal Tenay, Nahab, lo que es la interioridad, la exterioridad. Bueno, tanto, es una unidad, es como si dijera, es un átomo, y está todo compuesto de átomos y moléculas, como que yo dijera, es una célula, y yo estoy estudiando la célula, y hay múltiples células o formas de células, es la unidad funcional. ¿Se entiende? Unidad funcional es la unidad básica de un parsuf espiritual, lo que estamos explicando ahora. Después vamos a ver cómo es este proceso. Ahora, hay que entender que podemos estudiarlo desde el punto de vista de la criatura, como un proceso que los parsuf empiezan a crearse y empiezan a llenarse, y la criatura empieza a relacionarse con la luz, con respecto de un cli, y la luz es una relación. Y por otro lado, del punto de vista del creador, esto ya está completo, y del momento que se inició, no sé si ya se vio en esa clase, la etapa final, sí, está toda la creación ya realizada y está en un estado perfecto. Lo que pasa es que hay una relación desde el creado que se hace por una forma y una intención
para que por sí solo logre eso y no haya la vergüenza. No sé si eso ya se explicó, por eso no se entiende mucho. De que desde el punto de vista del creador esto ya... Desde el punto de vista del creador ya está todo realizado, pero desde nuestro punto de vista esto tiene un proceso temporal. Hay tiempo y espacio y por ahora. todas estas acciones ocurren en este tiempo y espacio. Entonces, nosotros, de nuestro punto de vista, vemos que hay cambio. Desde el punto de vista del superior, ya todo está todo hecho. No hay nada que corregir. Ahora, de nuestro punto de vista, claro, hay que realizar correcciones porque el creador nos creó opuesto a él. Porque si el creador hubiese creado algo exactamente igual a él, hubiese sido una copia del creador, entonces no hubiese habido ahí alguna innovación. Efectivamente, el creador es creador porque creó algo que no existía, y esto que no existía es algo que es opuesto completamente a él. Esto que es opuesto completamente a él lo podríamos denominar como el mal, que si nosotros decimos que el creador es bueno y bondadoso, entonces la creación es totalmente opuesta a él, no es buena ni bondadosa. Pero debido a que está ahí esta acción del creador, de alguna manera el creado obtiene esta sensación de que el creador es bueno y bondadoso y quiere adherirse a esa característica. O sea, decimos que la creación es totalmente opuesta al creador, pero no en un sentido de que esto fuera malo o que estuviera incorrecto que fuera así. Así tenía que ser porque si no, no se hubiese creado algo nuevo. Lo que se creó es opuesto al creador porque no existía antes, y después de que el creador lo creó, vino a la existencia este estado nuevo que es un estado de querer recibir la abundancia y este egoísmo que apareció. Lo que sí, junto con esta percepción de que el creador es bueno y bondadoso que tiene el creado, él quiere acercarse a esas cualidades, y en el sentido de que está alejado de esa cualidad, se considera que es malo, y en la medida que se acerca a esta cualidad del otorgamiento, se considera que es bueno. Pero eso no significa que en algún momento haya habido alguna incorrección de eso, y cuando nosotros decimos corregir, lo que estamos diciendo es usar la intención correcta para que este deseo de recibir se realice con la intención de otorgar. O sea, acercarnos a esta cualidad que tiene el creador. No sé si con esto hemos dilucidado o complicado más la pregunta. Si esa clase la vimos. Sí, esto lo hemos visto. La primera parte, sí, el fundamento. Sí. No me acuerdo qué dice. Pregunta de una pregunta o un comentario de Alessandro en Zoom. Está Alessandro. Es decir, el creador se proyecta como un holograma en los creados. La luz es una sola, pero son múltiples filtros de recepción de la luz. Lo que es el holograma, de hecho, es todo esa Havaya, todo es Yud Hei Vav Hei, son las 5 fases. Eso es, toda la estructura de la realidad está formada así, la historia está formada así, todo lo que se vea, lo único que fue creado es el deseo. Y por eso que es un holograma cada vez que yo veo una fracción de esta realidad o parte de esto que yo observo, mido o siento. Veo que en el fondo son 10 sefirot. Por eso que Abraham dijo, no son 9, no son 11, son 10. Y todo es en la misma estructura que se repite. La luz es una sola, pero son múltiples filtros de recepción de la luz. Y estos filtros son los mundos. Por eso que mundo viene de la palabra ocultación. Entonces cada mundo es una ocultación de esta luz del Creador. Esta luz que emana como un 10 sefirot. Y en el fondo es la última parte, el mundo más oculto. Pero todo es un holograma en el sentido desde el punto de vista de la realidad. Desde el punto de vista del Creador es una sola unidad y está todo revelado, todo es luz. Es un mar de amor y que nos influye en cada momento. Al chocar con nosotros lo podemos observar como por nuestro deseo de recibir, huimos a veces y tenemos sufrimiento y otras cosas o sensaciones o no sabemos poder recibir y empezamos a cometer errores porque vamos en un sistema cerrado contra las leyes. No sabemos cuáles son las leyes, cómo funcionan, no sabemos ni siquiera lo que pasa el próximo segundo porque estamos atrapados en espacio, tiempo y lugar. No nos sentimos eternos.
porque no estamos en esa igualdad de forma. Empezamos a entender esa fuerza que unifica toda la realidad, que es el amor y el otorgamiento, empezamos a entender, empezamos a sentir entonces esa nueva realidad y entendemos que todo era una ilusión, que éramos nosotros que nos empezamos a desarrollar de a poco y empezamos en esta igualdad a captar ello cómo nos influye. Sí, también mencionar que Ricardo habla de los mundos y nosotros estamos estudiando esta estructura que es el Parsuf espiritual porque vamos a ver posteriormente que debido a estas acciones que se producen en este Parsuf o estos Parsufín, van a tener lugar posteriormente los mundos donde va a aparecer finalmente nuestro mundo y donde va a aparecer todo este desarrollo material que nosotros vemos como inanimado, vegetativo, animado y hablante y la humanidad. Había una pregunta con respecto a los 4 cuartos y los 4 tercios, lo que es el numerador del denominador en el diagrama. Sí. Lo vamos a ver más adelante, pero... Sí, lo vamos a ver más adelante, pero brevemente nosotros teníamos que había una reminiscencia del estado anterior de cuando Malhut de Ein Sof estaba llena de luz y había alcanzado su pleno desarrollo. Entonces, había alcanzado un desarrollo de la vasija o de la viud de 4 y había alcanzado un llenado de la luz también correspondiente a un nivel de 4, ¿cierto? Y en la medida que posteriormente se restringió, cuando se restringió, Malhut de Ein Sof quedó vacía, pero quedó el recuerdo, esta reminiscencia de este estado que había existido dentro de ella de 4 de aviud y 4 de llenado de luz. Entonces, luego que se produce todo este cálculo de la luz que puede recibir, Malhut restringida pensó que podía, de acuerdo a la reminiscencia que tenía, pensó que podía trabajar con esta misma, con este mismo valor, o sea, 4, que 4 de luz y 4 de aviud, que podía trabajar con eso, pero al purificarse, al realizar acá este impacto en el tabur entre la luz interior y la luz circundante y purificarse, finalmente se da cuenta de que no puede trabajar con la totalidad de su aviud, entonces debe bajar un nivel y queda para el próximo desarrollo esta reminiscencia de 4 tercios. Entonces comenzamos trabajando con esta, que es el valor que quedó de Malhut de Ein Sof, ¿cierto? En cada una de las fases. ¿Es una relación entre el deseo y la luz? Sí, de hecho, en cada una de las fases de la luz, incluyendo la fase raíz, siempre tenemos una relación de este tipo. Tenemos, digamos que antes de Malhut teníamos 3-3, teníamos 2-2, teníamos 1-1 y teníamos 0-0. Entonces, como llegamos hasta la fase 4 de la luz, quedamos con 4-4 y con ese valor empieza a trabajar el Parsuf. Posteriormente, cuando la luz sale, entonces en el Rosh queda esta impresión de que se debe trabajar con este próximo nivel, que es 4-3. ¿Por qué? Porque descubrió que no podía trabajar con el aviud de 4, sino que va a tener que trabajar con el aviud de 3. Y esto lo vamos a ver en forma más detallada cuando estudiemos nosotros los 5 parsufín del mundo de Adán Kadmon. Porque este estudio que estamos realizando nosotros es un estudio inicial para posteriormente, manejando esta estructura, vamos a ir a ver cómo se desarrollan estas estructuras dentro de los mundos y cómo aparecen también en este desarrollo los otros mundos superiores y finalmente aparece nuestro mundo, nuestro universo, que podríamos decir el Big Bang y todo lo material que conlleva nuestro mundo. Y dentro de eso están los 4 niveles de existencia y todo. Sí, siempre es un parsuf, es un holograma, es uno tras dentro de otro, siempre es 10 sefirot, todo. Sí. Pero la unidad funcional es lo que estamos estudiando hoy en día, el parsuf, como la unidad básica. Entendiendo después su relación y cómo interactúa, cómo funciona, vamos a entender el resto de la explicación de los mundos, nuestro mundo y otras cosas que suceden, los fenómenos que están frente a nosotros. No tengo más preguntas por ahora. Ya, podríamos aprovechar entonces a saludar a los amigos que están conectados, los diversos
a los diversos grupos. Yo no alcanzo a leer los nombres, pero saludamos a todos los amigos que están conectados con nosotros. Veo ahí Guadalajara. Está Guadalajara, Tulancingo, ahí está Alessandro, está Adriana, Guillermo, Nicolás, Pau. En el fondo todos los que casi no... Hay gente también por Facebook. Sí. También por Zoom. Yo ahora tengo Zoom frente a mí. Sí, un gran saludo también para todos los amigos que nos siguen por Facebook. No tenemos nosotros en este momento visible los nombres de ustedes, pero un gran abrazo para todos ustedes. Muy contento que nos puedan acompañar en este ciclo de intermedio, y estamos todos con la misma intención de alcanzar este nivel de otorgamiento que requiere de nosotros un gran trabajo, requiere de todos nosotros que trabajemos en conjunto para lograr en algún momento este gran nivel. El tema del Parsub espiritual es importante, como ya lo hemos repetido, porque es la base de lo que se va a estudiar más adelante. Ya lo decía nuestro amigo Ricardo, que vamos a estudiar todo lo que corresponde a la estructura de los mundos. Dentro de cada mundo se produce una estructura también de Parsub o Parsufim. Dentro de cada Parsub tenemos estas 5 sefirot, que nosotros las nombramos de 5, sabiendo que en Serampin se compone de 6, y ahí completamos el número de las 10 sefirot. Entonces, repetimos que todo este desarrollo de 5 mundos, 5 Parsufim y 5 sefirot, constituye esta cuenta que sacamos de 5 por 5 por 5, que son los 125 peldaños del alcance espiritual. Y el primero de ellos es cuando se despierta en nosotros este deseo por la espiritualidad, este punto en el corazón, que nos hace trabajar, y en la medida que tenemos éxito, entonces comenzamos el ascenso por esta escala. ¿Qué más podemos decir? Que este estudio tienen que ustedes enfocarlo en la correcta intención. Por eso nosotros lo estudiamos en conjunto, no lo estudiamos solo. Ustedes pueden repasarlo. La lectura, por supuesto, la pueden repasar solo, pero nosotros cuando nos unimos y estamos todos en una intención por alcanzar este atributo de otorgamiento, ahí es cuando la luz circundante puede actuar en nosotros. Cuando nosotros hacemos esto en forma solitaria, no tenemos la capacidad para hacer que esta luz circundante actúe. Necesitamos esta ayuda del grupo. Es importante acá introducir nuevamente este elemento que nosotros decimos que nuestro método consta de los libros, el rap y el grupo, que sin estos 3 elementos no podemos realizar nuestro trabajo, y agregamos también un cuarto elemento, que es la difusión de la sabiduría. Amigos, quizás nunca es suficiente lo que nosotros nos referimos sobre la importancia del grupo en esta tarea, y de alguna manera no sé qué podrías tú aportar en relación a este tema del trabajo en grupo, respecto a lo que se pueda lograr individualmente versus colectivamente. Como que quiero hablar y ustedes más adelante van a pasar a el objeto de todo esto, que tengan los fundamentos y las bases y las herramientas de empezar a entender la sabiduría. Es que todavía no empiezan a estudiar la sabiduría en sí, están como en el ABC, como los ladrillos, como los conceptos recién rudimentarios de qué estamos hablando. Es un lenguaje, un léxico con conceptos que tratan de traerlo a este mundo, pero no habla de este mundo.
de a poco van a empezar a entender de qué está hablando, de su interior, de sus pensamientos, emociones. Se van a conectar con el material. Y para conectarse con el material requiere a veces tiempo, discernimiento, deseo, anhelo de que los influya, de que de algún modo poder tratar de entender, igual que un niño pequeño que quiere entender algo que lo sobrepasa. El adulto ya entiende el proceso y lo ve. Por eso daba el ejemplo de las matemáticas. Lo difícil que es para un niño captar eso, de que haga la abstracción, la síntesis y defina y pueda entender hacia dónde mire, porque ya maneja y usa el concepto, un poco eso. Pero más adelante van a empezar a entender que entonces para poder trabajar con la luz, con esta fuerza de otorgamiento, tiene que ser otorgante. Y de alguna forma van a empezar a ver lo que es un grupo, las 10 sefirot, lo que es una decena. De algún modo van a empezar a ver cómo desarrollar su alma, qué es lo que requieren para desarrollar el alma. Van a desear acelerar su proceso y su camino, porque van a recibir. Nadie hace un sacrificio sin recibir nada a cambio. Uno necesita no ir a ciegas, de alguna forma sentir que esto es verdad en uno, porque tiene que haber sensación. No basta la teoría, y porque la teoría después uno la puede dejar, lo aburre o dice esto es solo eso, palabras o letras. Sin embargo, si no hay sensación, no hay verdad. Somos criaturas sensibles, necesitamos eso dentro de nuestro interior para decir esto es así, porque así lo veo, lo siento, lo mido, lo repito una y otra vez como un método científico. Me conozco una ley y la aplico una y otra vez y veo que esa ley se cumple y que sigue las mismas directrices que me dijeron los científicos, los cabalistas, que eso ocurría. Entonces empiezo a entender qué es el proceso, cómo yo soy parte de ese proceso, cómo me dieron la oportunidad de desarrollarme hacia un ser humano, hacia algo espiritual, hacia algo que estaba oculto a mí, que no sabía que existía. Había, por cultura o historia, había recibido información, pero nunca la había vivido porque nunca la había sentido. Y empiezo a entender la ciencia y la aplico y aparece entonces esto de la importancia del grupo, que después la tercera parte de este proceso, fundamento, intermedio, intermedio, después van a pasar a lo que se llama grupo joven para después entrar de lleno a las clases propiamente tal y el trabajo que hay que realizar con la persona, consigo mismo, porque esto es una situación que por un lado es personal, pero también es arrastrando todo el resto de las almas. Es un sistema cerrado, estamos interconectados con un cuerpo, como en un cuerpo humano. Todas las células funcionan, de alguna forma hacen su parte y se interactúan y se potencian y hace una sinergia de algo que no existía. Es como cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, por sí solos crean algo nuevo, que es mucho más grande de lo que ellos por sí solos. Y en ese sentido empieza a aparecer entonces esta fuerza del grupo. Es como un deseo, mentes diferentes que se juntan y aparece una nueva realidad, una nueva entidad por sobre esta realidad o este mundo. Y para eso está el grupo. Entonces hay que tener la sensación, no sé, difícil. Sí, es un proceso, hay que vivirlo. Los cabalistas nos conducen. Todos los cabalistas a través de la historia han tenido grupos y estudian con grupos, desde Abraham, incluso antes. Los grandes cabalistas de la historia tuvieron su grupo y se forma una unidad muy fuerte. Es un número que se requiere. Como mínimo 2, hay un ideal, que es 10, como la 10 sefirot. Ahí están los mismos autores del Zohar, está todo ahí. Más adelante vamos a empezar a entender cómo es esta unidad básica que maneja toda la realidad, como decía Alessandro, como un holograma. Todo es 10, como dijo Abraham, no es 9 y 11, son 10. Una cosa importante quería, antes que termináramos, estás viendo la hora, que mostráramos el video, porque todo esto se hace sin fines de lucro y necesitamos llevar este mensaje a todo aquel que quiera desarrollarse como ser humano y que entienda que esto está al alcance de todos, pueden acceder al material, y para eso quisiera que mostraran el video grupo técnico sobre la difusión y el aporte que puedan hacer. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York,
trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar. Queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las Yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. Victoria dice, ¿quieren decir que los que estamos aquí conectados por Zoom y Facebook estamos conectados espiritualmente? Y si es así, ¿yo puedo querer tener entendimiento para el beneficio del grupo? Estamos todos conectados, toda la humanidad es una sola alma la que fue creada y todos somos chispas de esa alma que se creó. De hecho, más adelante vamos a ver cómo nos influyen nuestros pensamientos, cómo cambiamos esta realidad para bien o para mal, cómo estamos inmersos en este mar de que nos influenciamos mutuamente. Y la forma cuando uno empieza a estudiar Kabbalah se puede separar de esa influencia en el sentido que empieza a igualarse a la luz y empieza a ser independiente como criatura, porque por sí solo empieza a definir cómo acelerar su proceso, su camino, y no está supeditado en la ocultación de este mundo. Pero todos estamos como ruedas dentadas, como decía Balazulán, en un sistema cerrado, por lo cual al mover un engranaje se mueve todo el sistema. Es como una gota de agua que cae en un pozo y su onda y su influencia se dirige hacia toda la masa de agua que la rodea. No podemos ver ni entender cómo estamos interconectados, y lo que me pasa a mí influye a una persona que está al otro lado del globo, o mi pensamiento cambia y circunda la Tierra y queda por mucho tiempo. Es por eso que los cabalistas estudian en la madrugada, cuando el mundo se acalla. Bueno, hay varias cosas que podemos hablar de eso, pero estamos conectados. Ahora, el hecho de que estemos nosotros en este momento al unísono, de alguna forma nos conectamos, sí. ¿Cómo podemos aumentar esa conexión? Mediante la intención que puedo poner en mis palabras, eso lo van a ir aprendiendo después cómo es la influencia que la persona tiene que hacer para influenciar al otro, mediante amor, mediante otorgamiento. Desearle todo el momento en pensamiento y deseos que el otro esté bien, es como el amor a los amigos, que sea por sobre uno. Esos son procesos que vamos a ir entendiendo después en la tercera fase, que es el grupo, o el trabajo en el grupo. Pero nos influenciamos, incluso no hay espacio ni tiempo. Los cabalistas dicen que no existe espacio ni tiempo en la espiritualidad, porque es nuestro mundo donde hay espacio y tiempo, por lo cual estas barreras que nos parecen a través de la distancia no existen. De hecho, ustedes pueden ir y volver a la luna cuantas veces quieran en un pensamiento y son mucho más rápidos que la luz. El pensamiento es más rápido que la luz y lleva más tiempo. Dura en el tiempo y queda pegado en la realidad. Hay muchos secretos que van a empezar a entender cómo influenciar para bien, para el otro. Por eso que esta sabiduría va de a poco, la persona tiene que ir cambiando. Si es así, yo puedo querer tener entendimiento para beneficio del grupo. Eso es un truco, pero bien, sí, claro. Sí, pero más adelante van a entender unas leyes que no pueden pedir para sí mismos, sino siempre para el otro. Y al pedir al otro, se les devuelve a ustedes. Pero esas son leyes que van a ir aprendiendo
más adelante las leyes de la naturaleza, las leyes que revelaron los cabalistas de cómo funciona el sistema, cómo podemos atraer la luz y cómo podemos atraer el bien, y cómo no cometer errores, cómo dejar de ser egoísta hacia beneficio propio y al ser altruista en la intención de otorgar, cambiamos el sistema, nos cambiamos nosotros mismos, nos desarrollamos y empezamos a entender cómo funciona y aceleramos nuestro proceso. Y se nos revuelve y podemos recibir aún más de lo que recibimos en este mundo. Pero son leyes que de a poco van aprendiendo cómo funciona y cómo interactuamos, cómo estamos relacionados entre sí. Pero todo influye. Sí, y para complementar lo que hemos estado estudiando el día de hoy, amigos, decirle de que comentamos de que esta estructura, este Parsuf, se compone de 3 partes, cada una de las cuales la podemos considerar constituida por 10 sefirot. Tenemos 10 sefirot de Rosh, 10 sefirot de Toj y 10 sefirot de Sof. Vimos también que estas 10 últimas sefirot de Sof están restringidas y en la medida que se pueda realizar el trabajo de la corrección, estas 10 sefirot, cuando se llegue al final de la corrección, van a poder también recibir con la intención de otorgar, y entonces cuando todo el Parsuf pueda recibir con la intención de otorgar, vamos a haber llegado a este momento que se llama el final de la corrección, y todo este trabajo desde el punto de vista nuestro va a estar concluido. Ricardo ya lo dijo ya, que desde el punto de vista del creador ya todo se concluyó, y desde nuestro punto de vista todo esto está en desarrollo. Son las distintas visiones, porque en el mundo superior no hay cambio, está todo corregido, y en nuestro mundo nosotros vemos que es necesario pasar, como en el caso del fruto, que alguna vez lo hemos hablado, de que mientras no está maduro no está apto para consumir y el sabor no es agradable, y que entonces en nuestro mundo tenemos que esperar de que el fruto se desarrolle desde su punto en que en algunos casos es flor, después se convierte en fruto, va madurando hasta que alcanza el estado en que puede ser consumido. Eso es desde el punto de vista de nuestro mundo. Entonces en nuestro mundo todo tiene que seguir ese proceso, en que si nosotros analizamos un estado intermedio, vamos a ver que no es un estado corregido, que no es un estado perfecto, sino que solamente al final, cuando ya está como un fruto maduro y listo para ser consumido. Es nuestra meta entonces llegar a ese fin de la corrección, y considerando lo que dijo nuestro amigo, eso no tenemos que desearlo para nosotros, sino que tenemos que desearlo para el grupo, para los amigos, porque en la medida que nosotros queremos llegar primero, entonces estamos haciendo uso de esto con una intención egoísta. Y nosotros tenemos que desear esta corrección para los amigos, y por supuesto que es difícil. Pero es una mentira. Es difícil porque nosotros queremos alcanzar, ¿cierto? Sí, claro. Egoístamente. Nuestro deseo, así fuimos creados. Queremos alcanzar egoístamente, y tenemos que hacer un gran esfuerzo, y como dice el amigo Ricardo, este truco, esta mentira de que nosotros deseamos el alcance para los amigos, y ¿por qué tenemos que utilizar este truco que es como una mentira de que queremos el alcance para los amigos? Porque en la medida que nosotros vamos repitiendo eso, llega un momento en que es cierto, y entonces sí queremos que este alcance sea para los amigos. Mientras tanto, mientras estamos en este estado egoísta, no queremos alcanzar nosotros, queremos conocer nosotros y saber nosotros, y estamos queriendo estar en ese estado que es similar a querer conocerlo todo, a querer tener conocimiento, a querer tener este alcance del punto de vista intelectual. Y el alcance del punto de vista espiritual, entonces, sería querer que todo eso sea para los amigos. Por supuesto que es algo muy difícil, por eso es que necesitamos la unidad del grupo, necesitamos apoyarnos en el grupo, ver la grandeza de los amigos, pensar de que los amigos están haciendo un muy buen trabajo, independientemente de nuestra visión egoísta,
ensalzar todo este trabajo de los amigos y trabajar duramente para alcanzar ese estado. Y eso es, en resumen, lo que teníamos para contarles hoy día. Nuevamente queremos saludarlos a todos, entregarles un abrazo, un saludo desde la distancia, muy contento de poder compartir con ustedes. Y amigos, entonces persistan en esto, estudien con la intención de alcanzar esta comunión en el otorgamiento, de que todo el grupo alcance, de que todos los amigos lleguen a este estado de corrección, porque sabemos que este estado de corrección no lo vamos a alcanzar individualmente, sino que lo vamos a alcanzar colectivamente. Así que esto sea un impulso para todos nosotros, porque todos nosotros somos estudiantes de esta sabiduría y queremos que todos los amigos que están conectados alcancen y lleguen a este estado final de la corrección. Un gran abrazo, amigos, y muchas gracias por acompañarnos. Chao a todos, nos vemos.